En este tutorial vamos a desarrollar un pequeño programa que saque el promedio de varios números registrados en un textarea. El programa va a funcionar de esta manera. Los números se registrarían aquí y el botón promediar sacaría el promedio que se reflejaría en este cuadro de texto. Eso es lo que vamos a desarrollar. Necesitamos que el programa pueda leer línea por línea, ir sumando estos números a la vez que lee línea por línea los datos del text area y al final pueda dividir entre la cantidad de números encontrados para presentarlo acá. Entonces abrimos el entorno de programación y empezamos creando un nuevo proyecto. Necesitamos que sea una aplicación Java. El nombre del proyecto le pondré ejemplos. Y debemos crear un JFrame haciendo clic derecho en New y seleccionando el que dice formulario JFrame. Podríamos llamar promedio a este frame. Y empezamos a dibujar el formulario. Una etiqueta que indique que se deben registrar los números sin espacios en el text area. Acá tenemos el control text area que lo podemos acomodar acá. Y también necesitamos un botón que podemos acomodar acá. Que diga promediar. El resultado podríamos ponerlo en un label, pero prefiero ponerlo en un text field para que el resultado pueda ser copiado si es necesario. Conviene colocar nombres apropiados a los controles. Este text area, con esta opción podemos cambiarle el nombre y podría llamarse txt datos. Txt por text area y datos porque describe lo que contiene. Este campo text field podría llamarse txt y resultado o promedio. El botón puede llamarse botón btn promediar. Y ahora empezamos a codificar. Para eso debo hacer doble clic aquí. Me ha creado el método. Aquí hay un comentario que no lo necesitamos y lo vamos a borrar. En principio lo que necesitamos es obtener el texto registrado, es decir, todos los números que el usuario ha copiado en el text area. Necesitamos obtener eso. Entonces para eso creamos una variable de tipo cadena que podría llamarse texto. La llamo texto porque los números, pese a ser números, aunque el usuario haya escrito puros números, en el text area están como cadenas. Por eso le he puesto el nombre a la variable de texto. Para sacar esos datos necesitamos hacer referencia al control que dice text datos, el nombre que le hemos puesto, y el método get text. Con eso ya tenemos todo el texto. Ese texto, sin embargo,
podría tener espacios al principio y al final, también al medio. Esos espacios nos provocarían un error cuando tengamos que convertirlos a números. Una forma fácil en que podemos convertir o en que podemos eliminar los espacios como nuevas líneas, espacios en blanco, eh, tanto al principio como al final, es con una función que se llama trim. Entonces podríamos hacer esta asignación. Ahora se eliminan entonces espacios, líneas en blanco, tabuladores al principio y al final. Voy a hacer una explicación de por qué vamos a hacer lo que sigue, es decir, cómo está el texto en realidad dentro de la variable texto en este momento. Cuando obtenemos el valor del text area, como esto que hemos utilizado en el ejemplo, donde existen 5 números, estos números visualmente lo vemos uno por línea, pero cuando usamos la función getText, obtener el texto de este text area, en realidad lo que obtenemos es una cadena como la que se ve acá. Esa cadena contiene un número, un carácter correspondiente a nueva línea, el siguiente número, otro carácter que representa nueva línea, y por eso es que cuando vemos, entonces cada número aparece en una línea, cada número está en una línea, a raíz de que este carácter que aquí lo presentamos con un cuadrado negro, en realidad corresponde a nueva línea. Entonces, esto es lo que tenemos. Este carácter de nueva línea se representa en el Java como un carácter de esta manera, barra invertida n. Entonces lo que en realidad tenemos es 23 y luego el carácter de barra invertida n, 45 barra invertida n, barra invertida n y barra invertida n aquí también. Entonces lo que necesitamos nosotros es una función que ya existe, que es la función split, que convierte esta cadena con la cual no podríamos trabajar porque necesitamos los números independientes. Hay una función que convierte esta cadena en un arreglo separando todos los dígitos que estén seguidos de un carácter de nueva línea. Esto se hace de esta manera. En texto tenemos justamente la cadena de la que estamos hablando, es decir, este tipo de cadena. Y lo que queremos ahora es que esto se vuelva un arreglo donde tengamos solamente números. En cada posición del arreglo queremos un número. Podemos hacerlo así. Lo vamos a llamar a la variable arreglo. Y aquí utilizamos el método split. Y le decimos que esta separación la haga cada vez que encuentre el carácter de nueva línea. Cuando la ejecución pase por esta línea, entonces esa cadena que hemos visto se va a volver en un vector. Pero un vector de cadenas, todavía no van a ser números, necesitamos hacer algo para convertir en números, pero por lo pronto ya tenemos cada número en una posición del arreglo al que le hemos llamado arreglo justamente. Vamos ahora a recorrer ese arreglo tomando cada número, convirtiéndolo a entero
y sumándolo para que después saquemos el promedio. Entonces podríamos primero conocer cuántos elementos tiene el arreglo. Para eso vamos a declarar la variable n y utilizamos la función o el atributo length, la longitud del arreglo. Entonces para el ejemplo que tenemos vamos a obtener 5 como longitud, y con eso ya podemos hacer un recorrido con un for que empiece en 0 y que sea hasta n. Lo que tiene que hacer el arreglo es tomar el número y convertirlo a entero. Necesitamos entonces una variable más para una variable auxiliar que conserve el número, la cadena convertida en número. El número todavía como cadena está en arreglo, en la posición i. Pero esto, así se vea como un número, en realidad es una cadena. Por eso necesitamos convertirlo entero. Entonces para eso utilizamos el parseInt. Después de esto ya tenemos el número en la variable aux y podríamos simplemente sumar. Tenemos que declarar esa variable. Entonces sumamos aux. La variable aux también podemos declararla aquí arriba. Y como es un acumulador, tiene que ser inicializado en 0. Con eso ya tenemos la suma. Lo que necesitamos es mostrarla en el cuadro de texto que hemos puesto aquí y que hemos llamado text resultado. Entonces ejecutamos con clic derecho y la opción run file. Acá podemos escribir los números o pegamos directamente los que ya tenemos para la prueba. Y al promediar entonces nos sale el promedio que esperábamos. Esto funciona sin error incluso aunque tengamos acá espacios adelante y atrás. Para eso es la función trim, que elimina estos espacios que nos podrían provocar error en caso que no la usáramos. ¿No? Sigue saliendo el mismo. Con eso terminamos el programa este. Entonces solo tenemos que escribir acá la orden para que el promedio se escriba en el cuadro de texto que hemos llamado text resultado. Lo que va a ir dentro de ese texto es la suma dividida entre la cantidad de dígitos que es n. Esto no va a funcionar porque los tipos no son compatibles. Esto es un entero y setText espera un texto. Pero para eso podemos usar la función valueOf de la clase string. Y eso es todo. Entonces vamos a probar esto.